Muy buenas noches, soy Estela Ruiz Díaz, esto es En Contexto y esta noche les propongo hablar sobre un tema preocupante, un tema que traspasa las fronteras y que es uno de los graves problemas en el mundo, así como el narcotráfico y el tráfico de armas. Estoy hablando de la trata de personas y específicamente esta noche vamos a hablar de la prevención de la trata y atención a las víctimas, niñas, niños y adolescentes básicamente. Para eso tenemos invitadas de lujo y ya empiezo saludando a la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Estela, un placer estar en tu programa. Bien, desde España está con nosotros Beatriz Sánchez, ella es fiscal de Trata y Extranjería de la Fiscalía General de España. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. También Rocío Galeano, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. Bueno, empecemos hablando de lo que es la trata, que es un flagelo mundial que cada vez crece más. Se habla de un porcentaje del 70% de las víctimas son mujeres y niñas, ministra. Sí, siempre la trata afecta a personas más vulnerables y sabemos que en nuestra región, como en otros países, las mujeres y los niños son la mayor población vulnerable que existe. Entonces son las principales víctimas y eso no es una suposición, sino es la lectura de los números de casos que uno va conociendo e interviniendo, ¿verdad? Es un problema compartido con Paraguay, España y Paraguay, este problema. Efectivamente, desde diferentes perspectivas, Paraguay es un país de origen, de procedencia de víctimas de trata, y España es un país de recepción, de explotación y también de tránsito. Por lo tanto, es un problema común. Es un problema común nuestro y del resto de los países. Ningún país es inmune a la trata. ¿Es un problema mundial, Rocío? Es un problema mundial, de hecho está considerado como el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas a nivel mundial y mueve aproximadamente 34.000 millones de dólares al año. Pero entiendo que no solamente, a veces cuando hablamos de trata, como que circunscribimos a la explotación sexual, no es solamente explotación sexual. No es solamente explotación sexual, hablamos también de explotación laboral y otras formas de explotación que se dan también a nivel interno y que cruzan varios tipos de violencia, generalmente violencias basadas en género, por eso es que la ministra mencionaba que las niñas, adolescentes y mujeres son las principales víctimas de trata. Ministra, específicamente en Paraguay, ¿cómo estamos a nivel interno? Bueno, la trata interna, siempre lo digo y con mucha vergüenza, en Paraguay tiene cara de niños, niñas especialmente, porque hay una práctica que todo el mundo lo ve como normal y que están haciendo un acto de bondad al traer niñas del interior o de las zonas no urbanas a zonas urbanas, con, entre comillas, el propósito de darles mejor vida, educarlas, que tengan un techo, comida y todo lo demás. Es una práctica que habla a la gente de una situación de criadazgo, que es una construcción social en nuestro país históricamente bien vista, pero es en realidad un disfraz para tener un servicio doméstico gratuito y que lo hacen niñas y niños, ¿verdad? Esa actividad de captar, traer niñas y someterlas a una situación de explotación, eso es trata interna y tiene la misma sanción que una trata de carácter transnacional, ¿verdad? Y la gente no lo ve como un crimen. Es lo mismo que antes se naturalizaba mucho el abuso. Ahora vemos el resultado de tanto hablar, de tanto decir, la gente ya denuncia. Estas cosas no denuncian a no ser que subyazca un abuso o un maltrato, llega al caso y nos vemos que está en una situación de no estar con su familia, sino con otra familia que los trajo, entre comillas, para criarlas, como un criadajo, y sin embargo es una explotación. Hay trabajos que son las peores formas de trabajo infantil, que están totalmente prohibidas por nuestra legislación, como el trabajo doméstico,
con la nueva ley, desde los 18 años recién puede estarse en el trabajo doméstico. Nuestra ley permite que un adolescente trabaje, pero bajo un sistema de protección, pero no en el servicio doméstico, ¿verdad? Y tenemos niñas que son traídas de los 7 años, o sea, no hablamos de una persona fuerte que tenga fuerzas para realizar las cosas, una niña que tiene que estar jugando, sin embargo se tiene que levantar a las 5 o a las 4 de la mañana, servir el desayuno, hacer las tareas de limpieza, lavar la ropa, y si tiene mucha suerte se va a la escuela, pero no puede presentar ningún tipo de rendimiento, porque no tiene tiempo para estudiar, no tiene tiempo menos aún para jugar, no desarrolla la actividad de niño que tiene que desarrollar, ¿verdad? Y ese proceso de esclavitud que se da en la niñez es el previo para ser captada y llevada al exterior para vivir una vida de esclavitud peor, ¿verdad? Que termina en una explotación no laboral, generalmente en una explotación sexual, porque en ese proceso que viven las niñas fuera de su familia ya hay abuso, ya hay maltrato y lo ven todo como normal, ¿verdad? Los niños mismos normalizan eso porque es la única vía que conocen. Entonces es muy importante poder sacar y evitar, prevenir que los niños caigan en esa situación para cortar ese proceso de esclavitud que se da, que cuando están esperando que cumplan los 17 años para hacerles los trámites para llevarlos del país, ¿verdad? Muchas de las víctimas de trata adultas que son rescatadas tienen una historia previa de abuso, de criadazgo, que estuvieron viviendo antes de ser. Entonces, nuestro lema de cuidado, hay promesas peligrosas, es eso, ¿verdad? Porque con la promesa de una mejor vida, de que van a vivir en el exterior, en un país de primer mundo, que van a poder ayudar a su familia, luego se convierte en una pesadilla, ¿verdad? Porque caen en estas redes que son muchas más cada vez, porque muchos narcotraficantes están mutando a la trata porque es menos riesgoso, ganan más, las mercaderías se venden muchas veces, no como la droga que se consume y tenés que reponer con todos los riesgos que eso conlleva, ¿verdad? Una persona se va sola, no corre riesgo el tratante, ¿verdad? Y es consumida 10 veces por día mientras el cuerpo le dé. Entonces es un negocio para los traficantes, para los tratantes de personas. La perspectiva de España para esta situación, ¿cómo lo vienen combatiendo? Entiendo que la cooperación es muy importante para combatir este flagelo. Desde todas las áreas que entendemos son los pilares básicos de la lucha contra la trata, medidas preventivas, de persecución penal coherente y de protección de las víctimas. Evidentemente, sin esos 3 ejes rectores no se puede abordar el tema en global. Las leyes son muy importantes porque marcan un espacio jurídico hasta donde las sociedades nos permitimos llegar, pero si no hay una educación sobre este tema, si no hay una visibilización a través de programas de sensibilización, de conocimiento del fenómeno, no vamos a poder cambiar la sociedad. Mientras que sigamos pensando que las mujeres ejercen prostitución en condiciones absolutamente deplorables porque quieren y no seamos conscientes que lo que hay detrás es un estado de necesidad, una vulnerabilidad, en muchos casos una deuda adquirida en el proceso migratorio, mientras que no sepamos esto, difícilmente vamos a combatir un delito tan grave como la trata. Necesitamos medidas también de persecución penal coherente, con leyes que hagan que se dicten sentencias con penas absolutamente ejemplares, que sirvan de anuncio a otras posibles personas que quieran dedicarse a esta actividad. Y desde luego medidas también de tipo de obtención de pruebas que sean acordes con los tiempos que vivimos. Cada vez más se utilizan las nuevas tecnologías, las redes, para captar a mujeres, para captar a niñas, para captar también a niños que luego son explotados. Necesitamos medidas de investigación también que sean coherentes con este sistema, que podamos rastrear las redes, que podamos utilizar también las medidas tecnológicas. La protección de la víctima para nosotros, que es el tercer pilar, para nosotros es esencial. Nuestras investigaciones, las leyes van encaminadas en todo caso a una protección integral de la víctima durante el procedimiento judicial, desde el mismo momento que son detectadas, aunque nunca den lugar a un procedimiento o aunque nunca puedan dar lugar a una investigación, porque no podemos tener datos suficientes para iniciar esa investigación.
pero desde luego siempre las vamos a proteger desde el mismo momento que van a ser detectadas. Y la cooperación internacional, dentro de esas medidas investigativas que decimos, que también tienen que pasar por un estudio patrimonial de los posibles tratantes para atacar aquello que más les duele. Decíamos que era un gran negocio, esto no es personal, es un negocio, y por lo tanto tenemos que atacar aquello que más puede hacerles sufrir, que es su patrimonio, para que no vuelvan a utilizarlo con otras víctimas, ¿no? Y al margen de esto, la cooperación internacional, y creo que la cooperación con Paraguay es ejemplar en ese sentido, es la única manera de acabar con el fenómeno. Es un fenómeno que, como decía la ministra, desde luego puede tener carácter interno, pero está muy relacionado con la delincuencia organizada transnacional. Si no cooperamos con los países de origen, nos quedamos solo con parte del fenómeno. Podemos erradicar una parte de la organización que está en España o en el país, pero si no atacamos al origen, la organización volverá a reestructurarse y volverá a generar nuevas víctimas. La cooperación es fantástica, además con Paraguay desde hace ya años, y creo que para eso estamos aquí, para mejorarla aún más y para crecer en esa cooperación. Rocío, mencionabas una cifra alarmante, es decir, que es un negocio tan lucrativo como el tráfico de drogas, y hablabas de una cifra impactante de 34.000 millones de dólares. ¿Cómo estamos o cómo ha sido el avance mundial contra este flagelo? Hemos avanzado, decía la ministra, el problema en Paraguay, por ejemplo, es la cuestión cultural. O sea, el criadazgo no está mal visto y es la puerta de entrada, diríamos, a la explotación. ¿Cómo avanzamos en la región y Paraguay específicamente en este tema? Bueno, desde Naciones Unidas tenemos algunos datos que realmente no son muy alentadores, porque bien explicaba Beatriz y la ministra de que este negocio opera en la sombra. Entonces, los puntos de entrada son muy difíciles de detectar y además van mutando de metodología y de herramientas, y se estima que aproximadamente los gobiernos identifican al 1%, menos del 1% de las víctimas. Entonces, la tarea por hacer es una tarea enorme, encomiable y que no acaba. Porque ciertamente en nuestro caso en Paraguay la situación de vulnerabilidad, la pobreza, la desigualdad, la falta de las desigualdades de género, el hecho de que las niñas tengan menor acceso a la educación, de que tengan mayor disparidad en el acceso a empleo, la informalidad, mayor vulnerabilidad hacia la violencia, hacen que las niñas y adolescentes sean mucho más vulnerables y que por lo tanto son las que deben ser el objeto principal de protección. La ministra hablaba de criadazgo. Se estima que más o menos 47.000 niñas y adolescentes se encuentran en Paraguay en esa situación, y otras 13.000 en estado de matrimonios o uniones tempranas. También una antesala importante y también una situación naturalizada en Paraguay. Entonces, si no podemos ver detrás de las sombras o detrás de la oscuridad, por lo menos las sombras de estas niñas y adolescentes, y a partir de ahí empezar a trabajar entre todos, porque creo que todas las instituciones tenemos un rol y algo que aportar en ese trabajo, ¿verdad? Dar visibilidad, generar datos que sean confiables, que podamos intercambiar, pero también fortalecer la institucionalidad, que creo que ha avanzado mucho en Paraguay, sobre todo en lo que se refiere a la investigación, a la persecución, pero todavía tenemos un campo muy importante que avanzar en lo que refiere a la protección integral de las víctimas y también en la articulación interinstitucional. Sí. Ministra, ¿están identificadas las zonas en Paraguay donde hay mayor actividad, por llamarlo de alguna manera, de la explotación, de la trata, diríamos, de mujeres, niñas y adolescentes? Bueno, están identificadas, ¿verdad? Por los casos que se han intervenido, hay un 75% de que provienen de la zona de Caguazú, Alto Paraná. Las zonas fronterizas como Itapúa, ¿verdad? Si bien no es la zona de mayor captación, está también dentro de ese sector. Y después tenemos hacia San Pedro, la zona norte Concepción, ¿verdad? Y central, ¿verdad? Central por la cantidad de niñas víctimas de abuso que están en situación de criadazgo y que sabemos que después están en ese trámite. Porque las niñas que son traídas para esa actividad, cuando no
son toleradas por la familia que las trae, las dejan a su suerte. No es que las llevan, le retornan en su casa, sino las niñas buscan después por sus propios medios qué hacer, y ahí es donde son captadas ya para la explotación sexual en los prostíbulos, ¿verdad? Entonces hay un proceso de descomposición, de atropello hacia las niñas, y esos lugares están perfectamente identificados. Y es donde más estamos interviniendo con los distintos programas. AECID, que es Agencia de Cooperación Española, que está apoyando y para los programas de prevención en el Ministerio de la Niñez, también territorializó el programa, por esa zona, ¿verdad? Esas zonas que están... ¿Cómo se trabaja en la zona? Después, seguramente las tres me van a responder, pero para que la gente también sepa e identifique, porque finalmente el mayor aliado es la ciudadanía. Siempre. El trabajo es comunitario, ¿verdad? Al menos en el Ministerio de la Niñez, porque nosotros trabajamos con un desarrollo territorial por el sistema de protección del ámbito que la ley establece, que es gobernación, municipalidad. Y escuelas, ¿verdad? Que es el mayor número al que queremos llegar, porque ahí están las potenciales víctimas y que tienen una rápida manera de difundir los temas. Los municipios con las CODENI, ¿verdad? Donde se trabaja con las comisiones vecinales, tenemos un sistema de participación protagónica de los niños y sobre todo adolescentes que se incorporan en el Consejo de la Niñez de los municipios, ¿verdad? Son parte por ley de ese Consejo Municipal, y es ahí donde entramos a trabajar, ¿verdad? Pero donde mayor respuesta tenemos es en los colegios. Es impresionante cómo los niños captan y donde se nota la falta de información y conocimiento sobre el tema. Porque vos le hablas de trata y ellos piensan que hay un secuestro, que es una cosa violenta, como ven en las películas. Todos tienen la imagen de Búsqueda Implacable, ¿verdad? Claro. Y que se va a ir un papá y va a matarle y va a rescatarle a todo el mundo. Entonces, eso acá no se da. Acá hay un sistema de seducción para la captación de los adolescentes. Voluntario. Sí, por desconocimiento también. Porque les convencen de que van a ir a hacer promoción a las nenas, el modelaje, las llevan a la peluquería, le dan un celular y empiezan a mostrarle su actividad en fotos, ¿verdad? Y eso las deslumbra, ¿verdad? Y normalmente están esperando los 17 y tas, ¿verdad? El destino más próximo de las niñas es Bolivia, ¿verdad? Bolivia, últimamente, las adolescentes que se las capta para ser promotoras de venta, ¿verdad? Y si ya llegan a los 18, el destino es España, ¿verdad? O sea, nuestro mayor destino está Argentina, España, Bolivia, y con los adolescentes, varones que son captados para el trabajo, ¿verdad? Para la explotación laboral, es Brasil, San Pablo, las fábricas textiles. Eso desnudó la pandemia, ¿verdad? Porque el retorno que tuvieron que hacer obligatoriamente, cuando las interveníamos en la frontera, se detectó que todas venían en una situación de explotación, niñas y varones adolescentes, ¿verdad? Y eso generó toda una ruta de intervención en distintas áreas. O sea que no es algo que no ocurre en nuestro país, que solo ocurre en las películas o lejos. Está aquí nomás, ¿verdad? Rocío, por las ciudades o las regiones que citó la ministra, hay un elemento común: frontera. Así es. Frontera es el punto. Excepto Caguazú. Excepto Caguazú, que es paso de camiones. Que viene siendo, una ruta común para diversos tipos de vulneración de derechos. Tenemos, allí es donde podemos comprobar realmente estas determinantes sociales. O sea, vemos los niveles de pobreza, vemos los niveles de criadazgo, vemos también la captación de trata, vemos los niveles de embarazo adolescente. O sea, coinciden indicadores sociales muy importantes en Caguazú y los distritos de alrededor, ¿verdad? O sea, se tienen los insumos a propósito de un nuevo gobierno que asume el 15 de agosto, de modo a que si piensan combatir este tema o poner foco en su gestión, están todas las informaciones como para combatir. ¿Y cuál es la receptividad que existe de los gobernadores e intendentes? Mira, yo en esta última camada de intendentes de las elecciones estoy realmente sorprendida y muy contenta, ¿verdad? Porque
casi todos los intendentes llegaron al ministerio pidiendo un programa. Ya están instalando sus propios espacios de cuidado, de primera acogida, y todos ven el problema, cosa que antes no podíamos lograr, no veían, o sea, pero acá no hay eso, ¿verdad? Ahora en Caguazú, ¿verdad? La gobernación abrió un espacio de primera acogida para niñas víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Y la intendencia se sumó, ¿verdad? Pero fue una gestión de iniciativa de ellos. Cuando llegamos diciendo esto no pudo haber ocurrido, no tuvo que haber ocurrido la muerte de una niña de 3 años por una situación de que no se la podía separar o no se tomó la decisión de separarle de la familia, ¿verdad? Por diversas razones, todos decidieron que hay que hacer y se hizo, ¿verdad? Y en todas las demás los demás departamentos. Para mí Misiones es un ejemplo de que se puede instalar el sistema. No hay un distrito de Misiones, salvo Villa Florida, que no tengan los programas y que los intendentes no hayan bajado y no hayan puesto, hasta San Patricio, que es el más pobre de todos, ¿verdad? La municipalidad instaló sus espacios, la municipalidad puso los programas, nosotros damos la asistencia técnica, pero es todo junto, o sea, así como la ley dice, esa articulación que tiene que existir entre los diversos actores, los diversos niveles de gobierno, ¿verdad? A los efectos de que se pueda lograr ese sistema de protección social que estableció la ley, ¿verdad? Como círculos concéntricos unos con otros, los insumos de abajo y los recursos de arriba, ¿verdad? Eso es lo que se logró instalar en distintos departamentos con los intendentes. Por eso para nosotros es como que instalamos la pista de aterrizaje para que vayan bajando las políticas públicas. Por eso creo que la inversión puede llegar a territorio y a las personas que tienen que llegar, pero es articuladamente para que funcione. Entonces, y voluntad política. La voluntad política, que si no existe eso no puede haber, nada. No hay inversión, no hay nada, ¿verdad? Es esencial que se decida qué es lo que queremos hacer con los niños y las mujeres de este país. Beatriz, estando en Paraguay, ¿qué viste, diríamos, de particularidad con respecto al tema de la trata y cuál podría ser el aporte, ya que lo están haciendo desde esta cooperación española, diríamos, decir, bueno, un dato que a usted le impactó o le llamó la atención? Creo que no he pasado suficiente tiempo como para hacer un diagnóstico, pero creo que la sensibilización es donde más hay que incidir, porque hay determinadas costumbres que están asumidas por la propia sociedad que tienen que cambiar, tienen que erradicarse para acabar con este fenómeno. Entonces, lo que yo he podido observar y aprender a base de escuchar a los interlocutores implicados en esta lucha en Paraguay es eso. Necesitan verdaderamente un cambio de paradigma, ¿no? En cuanto a las costumbres, en cuanto al concepto de lo que es explotación infantil, en cuanto a lo que verdaderamente supone un abuso de menores, que a veces no es interpretado como tal porque está dentro de la propia estructura social y familiar. Entonces, creo que ahí es el punto donde mayormente hay que incidir. Y también en la protección de las víctimas. Creo que debe existir un verdadero apoyo, no simplemente desde el asistencialismo, de la inmediata aportación de recursos para poder dormir o facilitar la comida, ¿no? Sino darles otras posibilidades. Las posibilidades de trabajar, de un futuro distinto, de crecer de otra manera. Entonces creo que esos dos puntos son fundamentales. Tienen una ley integral, tienen legislación suficiente como para, nunca es suficiente, pero precisa, acorde con los convenios internacionales, protocolo de Palermo, ¿no? Pero creo que se tiene que incidir fundamentalmente en esos dos sectores. La prevención, cambiando estas costumbres, viendo que atentan a derechos muy importantes de las personas, y un sistema realmente competente en materia de protección de víctimas. ¿Y en España cómo combaten esto? Porque aparte de Paraguay, supongo que también son receptores de la zona de Europa del Este, básicamente,
Tenemos, por nuestra especial configuración geográfica, que somos la entrada principal desde África hacia Europa, una de las entradas principales, somos el único país que tiene frontera terrestre a través de Ceuta y Melilla con África, y además tenemos también lazos muy estrechos con toda Iberoamérica, tanto culturales como de lenguaje, y esto hace que seamos grandes receptores de personas procedentes tanto de África como de Iberoamérica, para posteriormente ser explotados en nuestro país, y también de algunos países del este. Fluctúan los números de un año a otro, ¿no?, por diferentes factores. Víctimas nigerianas tenemos en gran número, y también de otras nacionalidades. Paraguay, durante los 2 últimos años, según los datos del CIDCO, del Ministerio del Interior de España, es el segundo país de procedencia de las víctimas. Pero está en segundo lugar. Pero según, si contamos las víctimas en situación de potencial riesgo de trata, no las identificadas formalmente, y no las que están dentro de un procedimiento judicial, pero sí las que por su situación e indicadores son potenciales víctimas de trata. Por lo tanto, sí tenemos un grave problema, y desde luego se ha avanzado muchísimo en estos últimos 10 años, porque se ha empezado a visibilizar. Es que es un fenómeno realmente oculto. La invisibilidad de la trata es lo que hace que verdaderamente sea difícil luchar contra ella. Tenemos un plan estratégico nacional de lucha contra la trata que es trienal actualmente. Tenemos también un plan nacional contra los trabajos forzosos, la servidumbre y la esclavitud, y desde luego tenemos, tanto a nivel provincial como a nivel estatal, campañas continuas de sensibilización. Aún así, es un grave problema el combate de este flagelo, porque hemos diagnosticado que a partir de la pandemia, sobre todo, se ha retraído a lugares más invisibles todavía. Durante la pandemia, lógicamente, se cerraron los clubes de alterne, no podía ejercerse determinadas actividades en la calle, tampoco podía haber explotación laboral evidente, ¿no?, porque estaba prácticamente todo el mundo recluido en sus casas. Esto hizo que muchas de estas situaciones no se hayan vuelto a reproducir con posterioridad a la pandemia, porque se ha trasladado, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, a los pisos, donde la invisibilidad es total. Claro. También la trata en el campo del servicio doméstico es muy difícil de detectar, porque se produce en el ámbito del hogar, en el ámbito de la intimidad. Claro. Así que, por supuesto, como decía también la ministra, tenemos que hacer todo lo posible para tener una actitud proactiva, no esperando a que las víctimas vengan a denunciar, porque las víctimas están aterradas. En el eje central del delito de trata está el miedo, el terror, y por lo tanto no van a venir a denunciar. Tenemos que tener unas policías judiciales activas, unas políticas públicas de sensibilización para que los que están alrededor sean capaces de detectar, identificar y denunciar estas situaciones. Por supuesto, hacemos muchísimo y se ha avanzado muchísimo, pero queda todavía mucho por hacer, porque necesitamos todavía una mayor, como Paraguay, una mayor sensibilización sobre el tema. Bien, ahora vamos a ir a una breve pausa, y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema de la trata y atención a las víctimas de niñas, niños y adolescentes. Bien, estamos de vuelta aquí en Contexto. Estamos hablando del tema de la prevención de la trata y atención a las víctimas, niños, niñas y adolescentes. Estamos con la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, con Beatriz Sánchez, ella es fiscal de Trata y Extranjería de la Fiscalía General de España, y Rocío Galeano, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hablábamos en el corte, Rocío, ¿cuál es la característica principal, aparte de lo que nos decía Beatriz, de la invisibilidad y el miedo? La negación también. Exacto. Decíamos de que no solamente la invisibilidad naturalmente de este negocio se da porque los tratantes o las tratantes operan en la sombra, sino porque también nuestra mirada hacia las víctimas tiene que ser fortalecida en el sentido de entender que una víctima de trata
a veces llega a perder su propia autoestima, su propia identidad, y niega su condición de persona en situación de trata por temor a las represalias, por temor a que la expulsen o los expulsen del país, por temor a volver a su familia, a su entorno, a su comunidad, con un fracaso a cuestas. Además de sin dinero, con un fracaso a cuestas por no haber podido cumplir la promesa o el sueño que le llevó a tomar estas maletas, olvidándose de sus derechos, olvidándose de su propia dignidad. ¿Cómo se combate eso, ministra, en la prevención? Y en la prevención nosotros tenemos la identificación es un fenómeno multicausal, es un crimen, más que un fenómeno, no me gusta decir que es un fenómeno, que se produce por varias circunstancias. La sensibilización y el conocimiento es muy importante, pero el fondo de la cuestión, que es la situación de vulnerabilidad, es lo que hay que combatir con mucha fuerza para prevenir. O sea, las mujeres tienen que tener oportunidades, hay que generar espacios. Eso que te dicen, ay, no conseguí empleada del servicio doméstico, no conseguí un jardinero, porque se van porque quieren, no les gusta trabajar, ¿verdad? Pero nadie piensa el subempleo que existe. Una chica de 18 años con 2 niños ya que mantener no va a poder subsistir con lo que se le ofrece en el mercado. Y las ofertas que le vienen son de sueño, ¿verdad? Vas a ganar 1.000 euros para acá, es 7 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces, es una tentación muy grande. Y si no se combate eso, o no se da las oportunidades a las mamás que tienen sus hijos, que con mucho dolor dejan, ¿verdad?, de que alguien le va a cuidar a sus hijos y mientras puede trabajar acá, esos espacios de cuidado tan importantes, es una forma de prevenir la trata. Porque esa mujer puede desarrollar sus actividades, puede seguir sus estudios, sabe que su hijo se está alimentando, que está cuidando y después lo lleva de vuelta a la casa, no es que pierde su hijo, ¿verdad?, mientras trabaja, ¿verdad? Y es una conjunción de cosas que hay que hacer todos juntos para que se pueda combatir. Pero ahora estamos nosotros en ese proceso con la conversación de sensibilización, de llegar a los territorios donde tenemos mayor captación, pero por sobre todas las cosas trabajar con esa potencial víctima que en 2 años más puede ser captada, ¿verdad? Que son los chicos que están, algunos saliendo de la escuela, madres adolescentes que están en uniones tempranas, una chica de 12 que a los 17 ya tiene 3 hijos, pues es la víctima perfecta, ¿verdad? Encima el que la capta sabe dónde está, sabe que tiene hijos y las amenazas van así. Bolivia, los bolivianos están captando madres solteras adolescentes. Y 2 niños paraguayos ya murieron en Bolivia, que mataron, porque con eso le amenazan a la mamá para que sigan. Le llevan con sus bebés y es una oferta a madres solteras con hijos pequeños. ¿Cómo murieron los niños? Y ellos dicen en accidente, pero es la presión. 2 niños se están investigando y otra vez la culpan a la mamá, ¿verdad? O sea, en Bolivia tenemos casos de esa naturaleza, ¿verdad? Es muy grave cómo estas chicas, madres precoces, puedan caer víctimas de este sistema. La facilidad con la que cruzan, ahora cuando menos tenemos migraciones en la frontera misma. Antes teníamos el Mariscal Estigarribia, claro, y ahí si no haces, nadie mira, si no haces migraciones porque estás dentro del país, ¿verdad? Ni siquiera podíamos buscarlas porque no tenían su registro de entrada en el otro país. Eso ha mejorado mucho, pero este trabajo, este proceso de sensibilización tiene que también ir acompañado por otras acciones más concretas, que es lo que desde el Ministerio buscamos hacer, de que las mamás tengan un espacio y un apoyo para que puedan trabajar, para que puedan seguir su estudio y buscar cosas que no sea precisamente salir del país para poder mantener a sus hijos. Es una red institucional, Rocío, que hay que trabajar. Sí, es una red institucional. El Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Mujer. Trabajo, de hecho estamos en esa red. Ley, exacto, nuestra ley prevé la creación de un programa de atención integral a las víctimas y de trabajo en prevención, que todavía es una materia pendiente. Si bien las instituciones han ido avanzando y como decía el Ministerio Público,
con todo un trabajo sostenido de muchos años y con apoyo de la cooperación española y el intercambio con los países, ha avanzado. Sin embargo, las otras dos patas todavía están, digamos, con muchas materias pendientes. ¿Cuáles son esas dos patas? La prevención, y la atención integral. Y la atención integral. Exacto, la persecución y la investigación es lo que más ha avanzado ya, y ya está dotada de herramientas y de metodologías que permiten no solamente investigar, sino analizar los casos y penalizar. El año pasado se dio la pena más alta, 20 años, 20 años. A una persona que fue declarada culpable de trata de personas en Paraguay. Pero, como decía, lo otro todavía tiene que desarrollarse. Tenemos una mesa interinstitucional también, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y un programa que todavía carece de asiento en una institución y de financiamiento que está previsto en la ley también. Entonces ahí tenemos una materia pendiente importante para el siguiente gobierno. Beatriz, ¿qué es lo más horroroso que viste en este tema de la trata? En tu rol de fiscal. Yo creo que cada caso que se lleva es un caso dramático. A mí siempre me impactan las personas menores de edad. Creo que el caso más terrible que he tenido fue el de Cabeza de Cerdo, que bueno, era un traficante de una red muy importante de origen rumano. Y a una de las chicas que habían traído a España para que ejerciera la prostitución, la obligaron a abortar. Ella precisamente había venido a España para tener un futuro para su hijo, porque quería tenerlo y quería ocuparse de él. Y se encontró que lo primero que hicieron, nada más traerla aquí, es obligarla a abortar. Tenía un diario absolutamente que se intervino cuando se hizo la entrada y registro en el domicilio de los tratantes. Tenía un diario que era absolutamente impresionante. Y esa es la parte más dramática que yo he vivido. La parte buena es que esta chica, cuando vino a declarar a juicio, es verdad que habían pasado ya más de 10 años, tenía una vida saludable, una vida integral, una vida completa, con hijos, y era otra persona totalmente distinta. Entonces te quedas con la parte buena, pero quizás es la parte más dramática. Y a pesar de eso, compensa, a pesar de que hay muchas personas a las que no puede llegar, compensa siempre porque a veces coincides con personas que han sido víctimas de un procedimiento tuyo y que a lo mejor tú no recuerdas físicamente porque has tenido muchos juicios, pero ellas te recuerdan a ti y es muy gratificante. Yo realmente me quedo más con esa parte que con la parte de sufrimiento que desde luego todos padecemos cuando llevamos casos de este tipo, ¿no? Los menores siempre son lo que más te llega al corazón y lo que más te duele. Porque son más vulnerables. Bueno, y porque además... Y tienen sueños. Efectivamente, es que les rompes la vida. Es que es lo que decía la ministra, ¿no? De repente tienen que estar jugando en sus colegios y disfrutando de la niñez y se ve truncada una vida entera. Por eso hay que tener recursos específicos, no solo para menores, sino para menores víctimas de trata, que tienen una idiosincrasia y unas características especiales y que tienen que ser revestidos de derechos y tienen que revestírseles de nuevo en esa gran vida que se merecen, ¿no? Ministra, me acuerdo que una vez me contaste cuando eras fiscala y tuviste que viajar a México a rescatar a una chica. Fue dramático ese caso. Fue dramático. Ese caso fue muy terrible. Y en ese proceso 2 chicas fueron asesinadas en México. 2 paraguayas. 2 paraguayas que eran hermanas. Una de ellas encontramos el cuerpo y la otra nunca hasta ahora. ¿Verdad? Entre Chiapas y Cancún desaparecieron. Y ellas fueron así, pero ilusionadísimas, ¿verdad? Tan felices que se iban porque era una promesa de modelaje, estuvieron muy bien, pero se encontraron con un narcotraficante. Y ahí las envolvieron y empezaron a utilizarlas en eso que ellos llaman table dance, el baile de desnudez, y que ya directamente luego era explotación sexual. ¿Verdad? Es muy dramático. Con México, sobre todo, tuvimos que construir
muchísimos más puentes para poder trabajar. Con España fue casi natural el poder trabajar juntos y acoplarnos en la investigación, pero con México, como sabemos todos, su zona de narcotráfico es casi impenetrable, ¿verdad? Ahí tuvimos que trabajar con la gente, con migraciones, ¿verdad? Y después se creó una fiscalía especializada que pudimos empezar, pero en México realmente es muy dramático. Fueron varias mujeres más, pero ahora como que está más cortada esa ruta, ¿verdad? Por las dificultades propias que hay en México. Y la mamá vive en España y desde España hizo ella la denuncia de la desaparición de sus hijas y fue muy terrible porque ella tuvo que ir hasta México a reconocer el cuerpo que ya estaba irreconocible, pero para hacer la prueba de ADN. Y eran sus 2 hijas, ¿verdad? No es que perdió una, perdió a las 2, que ya eran, ella fue a España a trabajar para que ellas puedan progresar, avanzar, eran universitarias, ambas estaban muy avanzadas, pero fueron convencidas para ir y de que iban a ganar mucho más. Pero la promesa pues es 3, 4 meses y venir con dinero. ¿Verdad? No es, nadie le dice te va a quedar un año hasta que pague toda la cuenta, sino unos 3 meses, ¿verdad? Vacaciones más o menos, y venís con recursos para mejorar tu vida. Por eso que insistimos que esas promesas son muy peligrosas. Hay que investigar, hay que preguntar. No pueden tomar la decisión de irse sin tener la seguridad de qué es lo que les espera allá, ¿verdad? Con los niños luego es imposible porque normalmente los padres acceden, firman un permiso, se van con una tía o con una prima o con algo, ¿verdad? Y eso sí que es más que terrible, ¿verdad? Porque el desarraigo que significa para ese niño salir de su familia es muy terrible y queda absolutamente vulnerable a cualquier cosa. Este tema del trabajo que tiene que ver con la prevención de la trata, se supone que debería ser transversal a los gobiernos, tanto España como Paraguay. Creo que España va a vivir un momento electoral en breve. En Paraguay ya vivimos eso, asume un nuevo gobierno. ¿Cómo son las políticas públicas en España? ¿O cuando asume el PSOE, el Partido Popular, cambian las políticas o se mantiene igual? Creo que en determinados ámbitos son bastante semejantes, ¿no? Porque cuando afecta a derechos fundamentales tan importantes, cuando además nos obligan los convenios internacionales y el derecho comunitario, realmente las políticas públicas son bastante semejantes. Es verdad que dependiendo de la sensibilidad que tenga un determinado gobierno ante determinados hechos, puede haber una mayor o menor inversión. Pero desde que yo llevo tratando este tema y estoy en la lucha contra la trata hace ya más de 13 años, siempre ha habido avances, porque, claro, es que estamos hablando de la dignidad de las personas, es que no hay política que pueda negar, no hay gobierno que pueda negar que se destinen medios y esfuerzos a acabar con un comercio de personas, con la esclavitud del siglo XXI. Es muy poco popular el no adoptar medidas que verdaderamente vayan en la línea de acabar con un crimen tan brutal. Creo que nos ha costado tiempo. Nosotros hasta el año 2010 no tuvimos un delito de trata de seres humanos tipificado en el Código Penal como tal. Es verdad que teníamos otras formas que podían albergar ese tipo de conducta delictual, pero un delito independiente del delito de inmigración, un delito independiente del delito de coacciones o delitos contra la libertad sexual no teníamos hasta el año 2010. Y claro, digamos que es un poco tiempo todavía, pero una vez que iniciamos ese camino nos dimos cuenta de que era irreversible. Tardamos, porque es muy difícil reconocerse que en pleno siglo XXI un país democrático y de derecho tiene esclavos. Entonces, a todos nos cuesta reconocer este fenómeno, a todos nos cuesta no negar
que se está dando en nuestras calles, en nuestros campos, cuando se trata de trata laboral especialmente, y una vez que se abre esta puerta no se puede cerrar. Y hay muchas personas implicadas, muchas instituciones implicadas que no dejan, evidentemente, con independencia del gobierno que pueda venir en un momento determinado. O sea, que yo creo que es un camino irreversible. Rocío, en ese sentido hay avances a nivel regional, por lo menos, o en nuestro país, en materia legal, por lo menos, de combate. Bueno, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa, la ley 4788, La ley nos da todas, exacto, nos da todas las herramientas como para poder combatir. Creo que esto que mencionaba la ministra y un poco lo que llevamos las tres, ¿verdad? Sí. Esto que nos recuerda que todos somos responsables, es fundamental para detectar las nuevas formas. O sea, hablábamos, por ejemplo, del perfil del tratante. ¿Quién es el tratante en Paraguay? Las redes comunitarias funcionan. ¿Por qué se dan reiteradamente casos de una determinada zona? Porque operan las redes comunitarias más allá de las fronteras y van reclutando permanentemente. Pero hay otras formas y que son mutantes. A veces es una agencia de turismo, pseudoagencia. A veces son las casas de masaje. Las casas de masaje operan en nuestro país 24/7. Como mínimo... Sí. Allí hay explotación laboral. ¿De dónde vienen esas chicas? ¿Son de la misma comunidad o vienen de otras zonas del país? ¿Y a dónde van después? O son las redes que van armando, ¿verdad? Son las redes que se van armando, las redes sociales. Bueno, ahí sí tenemos la punta del iceberg, pero las formas son múltiples. Desde captación de las personas para llevarlas afuera hasta redes de pornografía. Ministra, estamos hablando de prevención. ¿Cómo la gente se comunica? ¿A dónde tiene que llamar? Si detecta algo. Nosotros tenemos el 147 como nuestro nexo de conexión con la población, ¿verdad? El 147 es un número de denuncias y también de información. Nosotros tenemos muchísima recurrencia al 147 y normalmente nos consultan cuando son niños, la mamá, la tía, o si son padres separados, uno consulta, ¿están haciendo eso? ¿Es correcto? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puedo evitar que mi hijo salga del país para esto? Y ahí es donde se les orienta, y hay otras veces que denuncian que ya no pueden contactar con su gente, ¿verdad? Está el 147 y el 911, que también tiene una derivación para la policía especializada contra la trata. Y si es nosotros intervenimos mucho con la prevención para dar información. Se conecta uno con la familia, de donde el chico es, para saber en qué condiciones va a ir su hijo o lo van a traer, porque normalmente viene de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿verdad? Y empieza el caminito. Un tiempo está ahí, explotado, todo eso. Y se interrumpe ese proceso porque se hace una revinculación, se pide una medida cautelar a la Defensoría Pública de la Niñez. Ellos intervienen y nosotros trabajamos con la familia. Varios procesos de esa naturaleza se dieron, pero la gente tiene que denunciar lo que ve, porque es un verdadero crimen tener niños trabajando en el servicio doméstico, ¿verdad? Bajo esa figura pseudo criada, claro, ¿verdad? Porque el daño que se les hace es irreparable. Totalmente son distintos, son discriminados. Cuando trabajamos con los niños de la escuela, no me canso de decir cómo ellos le identifican a un criado. Vos ¿saben lo que es el criado? Sí, tenemos muchos compañeros, te dicen. ¿Y cómo sabes qué es? Vienen con sueño, la ropa sucia, no tienen los útiles y no saben jugar. O sea, hay muchas cosas que detectan ellos, claro, en eso, ¿verdad? Y eso otra vez hace que sea también víctima de bullying en la escuela, claro, ¿verdad? Porque no pueden hacer la tarea, todo el mundo le discrimina. Hay algunos que se asocian a ellos para conocer la historia, pero más sufren de bullying. Pero los chicos lo identifican perfectamente, son los indicadores que ese niño no está viviendo con su familia muchas veces, ¿verdad? Bien.
147, entonces, si conoce un caso similar para llamar y ahí le van a dar mayor información. Yo les agradezco muchísimo haber estado aquí. Muchísimas gracias, Beatriz Sánchez, fiscal general, Teresa Martínez, ministra, y Rocío Galeano, de Fondo de Población de Naciones Unidas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, volvemos aquí en Contexto y ahora con una nueva invitada. Nos visita Carmen Echauri, ella es socióloga, y vamos a hablar de lo que dejaron las elecciones, más allá de los datos también. Carmen Echauri, buenas noches. Buenas noches, Estela, y buenas noches a la audiencia. Un gusto estar en este programa y gracias por la invitación. Bien. Lo que dejaron las elecciones, veía que IDEA hacía un seminario muy interesante con este título que decía Democracia y elecciones entre continuidades y rupturas. ¿Podrías explicarnos un poco ese concepto? Sí, bueno, el seminario de la semana pasada, que comentario aparte, fue un éxito, con mucha convocatoria, y con mucha participación plural de actores de distintos sectores. Estamos muy satisfechos con el resultado. El nombre del seminario vino a cuento un poco de hacer un balance del proceso electoral y de los resultados. De ahí continuidades y rupturas. O sea, un primer hecho es el triunfo del Partido Colorado, que con esto lleva 7 elecciones de 8 desde el inicio del periodo democrático. Entonces ahí tenemos una continuidad importante. El triunfo del Partido Colorado también supone en esta elección una ampliación de su poder a nivel de los departamentos, a nivel del territorio y a nivel de las cámaras, ¿verdad? Entonces también eso, digamos, hay un avance en el control del poder político por parte de un partido que está en el gobierno desde el inicio del periodo democrático. Rupturas, quizá la gran ruptura es la irrupción de Cruzada Nacional con Paraguayo Cubas, que si bien las encuestas iban midiendo progresivamente su avance, quizás no hemos avisorado cuánto sería ese avance, cuánto sería la diferencia o la proximidad con el segundo espacio, la segunda minoría, ¿verdad? La primera minoría, perdón, el PLRA, que se aproximó muchísimo. Y también la otra sorpresa es la distancia entre los resultados del PLRA y los de la ANR. Creo que es la distancia más grande de toda la transición. Exactamente. 15%, creo. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Y cómo ven estos resultados? Eso es en términos de datos, diríamos. Pero, ¿qué significa eso para Paraguay? Que casi creo que ya es un fenómeno mundial en ese sentido, estos resultados electorales. Sí, bueno, en primer lugar, por una parte, se acorta el espacio del pluralismo político, ¿verdad? Porque tenemos un partido hegemónico que ha, digamos, hecho una excelente elección, que ha logrado, creo que de sus mejores resultados, aun cuando el porcentaje de votos que ha recibido el Partido Colorado no es muy diferente a lo que ha logrado en otras elecciones, ¿verdad? Lo que ocurrió es que el Partido Liberal ha hecho una elección muy mala y ha reducido, digamos, su caudal electoral. Entonces, el Partido Colorado tiene un voto duro que le permite ganar una elección tras otra. Por otra parte, la oposición, esta vez nuevamente dividida, pero muy fragmentada, más que en ninguna otra oportunidad. Entonces, quizás necesitaríamos un estudio más longitudinal para ver el comportamiento electoral y los resultados electorales a lo largo del periodo democrático, principalmente desde el 93, ¿verdad? Entonces, con la nueva Constitución, para tener con mayor precisión
digamos, los avances y retrocesos de estos dos partidos que juegan un poco un bipartidismo, digamos, restringido. O sea, diríamos que en esta elección ese bipartidismo en cierta forma se diluyó. O sea, no del Partido Colorado, pero sí del Partido Liberal Radical Auténtico con la irrupción de Cruzada Nacional. Sí, quizás habría que matizar eso de que el bipartidismo se diluyó. El Partido Liberal sigue siendo una fuerza muy importante, es un partido con historia, con una institucionalidad, con presencia territorial, con estructura, ¿verdad? Entonces, no ha hecho una elección como la que se esperaba, pero sigue siendo la primera minoría. Entonces, y por otra parte, Cruzada Nacional es una formación política nueva, no es la primera vez que irrumpe en el escenario político, pero es esta vez donde hizo su mayor anclaje en la ciudadanía. No obstante, es un partido nuevo que tiene poca estructura, con muy poca presencia territorial. Entonces, y eso se ve también en las elecciones, en las distintas elecciones. Su mejor resultado ha logrado en la elección presidencial. Si uno mira los datos de diputados, no fue tan así. Tampoco en los resultados de las juntas municipales. Entonces, y viceversa, si miramos los resultados del Partido Colorado en la Cámara de Diputados, es abrumador los resultados. Y en las gobernaciones, ahí tenemos 15 de 17 gobernaciones gobernadas por el Partido Colorado. Bueno, ahí hubo algunas pequeñas sorpresas, ¿verdad? La alternancia en Itapúa, que tradicionalmente fue un bastión colorado, ¿verdad? Entonces irrumpe un movimiento no tradicional en ese espacio. Y bueno, el retorno, la alternancia en Central, ¿verdad? Que es muy interesante. Y por otra parte, después de 2 periodos, la llegada de 2 mujeres a los gobiernos departamentales. Entonces esa también es una cuestión de ruptura, ¿verdad? De ruptura de la hegemonía masculina en el gobierno de los departamentos, ¿verdad? Es Concepción y Paraguarí. Hubo un crecimiento también de la participación de la mujer en el Congreso. Sí, en ambas cámaras. En la Cámara de Senadores tenemos ahora 11 senadoras electas, lo que hace un 24,4% de mujeres senadoras. También en la Cámara de Diputados hubo un crecimiento de 6 mujeres. Ahora tenemos 18 diputadas electas y eso representa 22,5% de la representación en la Cámara de Diputados. Es un resultado interesante, no obstante, mirando en detalle y abriendo los datos, vemos algunas cosas que nos llaman la atención y que también ameritan un estudio y una valoración más profunda. Por ejemplo, tenemos 6 circunscripciones que son solamente de 2 escaños. En 4 de ellas no habrá representación. 4 departamentos con 2 bancas no tendrán una representación de mujeres en la Cámara de Diputados. 2 sí, que son Canindeyú y, a ver, ¿cuál fue el otro? Que fue reelecta Cristina, la diputada Cristina Villalba. Entonces, a ver, después tenemos otra sorpresa, Caguazú con 6 bancas, pierde una diputada, que era Esmerita Sánchez, para este periodo que termina, y Paraguarí se mantiene sin una representación de mujeres, tiene 4 bancas, es decir, no son los de menos bancas, pero no lograron, uno pierde, el otro se mantiene, y lugares como Alto Paraná, sorprendente e interesante los resultados, porque ahí hay una pluralidad en la representación, varios partidos,
el Partido Colorado es el que lleva la mayor cantidad de bancas, tiene 3 de 8, y es un departamento que tiene paridad, tiene 4 mujeres electas y 4 hombres. Entonces, interesante. Sí, interesante. Central es el departamento más grande y es el más plural por el tamaño del distrito, la circunscripción. Tiene 5 mujeres diputadas. Sin embargo, perdió una banca para las mujeres. En el periodo que termina hubo 6 mujeres electas. Entonces... Carmen, el voto preferente, diríamos, si bien ya apareció en las elecciones municipales, sin embargo, creo que, diríamos, fue un estreno para estas elecciones, para la elección del Parlamento. ¿Cuál es la conclusión que llegan con el voto preferente, aparte de la crítica que se le hace que encareció, diríamos, la elección? Sí, bueno, aún es un poco temprano, sí, como había mencionado yo anteriormente, para hacer una valoración más precisa, ¿verdad? Necesitamos avanzar con los estudios, los estamos haciendo en este momento, analizando los datos de las municipales, que es una elección diferente, como lo decías, y los datos de estas elecciones. No obstante, la experiencia internacional comparada muestra que la preferencia no siempre favorece a las mujeres. Esa es una cuestión. En algunos casos son resultados ambiguos, ¿verdad? Pero es una cuestión lógica. No es posible fijar las bancas, digamos, de una manera tal como se hace en las listas cerradas y bloqueadas, ¿verdad? La preferencia mueve. Entonces no garantiza, y hay una serie de factores que pueden ser coyunturales que explican estos resultados, ¿verdad? Hay un contexto en el cual se ha venido debatiendo hace más de 10 años la paridad como un principio democrático permanente. Es diferente la paridad a la cuota, que es una medida de acción positiva temporal. Claro. La paridad apuesta a una representación equilibrada entre mujeres y hombres en la representación política, valga la redundancia, donde el sustrato que está es que la representación en el Congreso debe reflejar también la composición de la mitad de la población, del mismo modo que existe una representación territorial representada en la Cámara de Diputados. La diferencia sexual debe estar representada también en la toma de decisiones, en la participación de la vida pública, en las dinámicas internas de los partidos políticos, entre otros. Decíamos, y creo que en los varios análisis que se hace, que el voto preferente no beneficia a la mujer, pero en este caso particularmente ha crecido en comparación al anterior, o sea, al Congreso, sí, que está terminando ahora. Sí, sí. Bueno, ahí creo que hace falta una nota que focalice en la cuota. Sí. La cuota establecida en el 96 con el Código Electoral, en el 96, no es una buena cuota, no tiene una buena formulación, tiene varios elementos que son como rendijas por donde se cuela el objetivo de garantizar mayor acceso de las mujeres a la representación. Entre ellos, el porcentaje, que es muy bajo, de los más bajos, de las cuotas que hubo en la región. Ahora ya hay 9 países en América Latina que han adoptado leyes de paridad, ¿verdad? Son pocos los que, digamos, se mantienen con cuotas. Por otra parte, la alternancia dentro de la lista, cada 5 lugares. Tampoco está garantizado que encabece una mujer las listas. Entonces, y bueno, después el tema de las sanciones por no inscripción. Y el lugar donde se ubica la cuota, que es la puerta de entrada en las internas, ¿verdad? Una vez que se pasa ahí, ya no hay manera de aumentar la participación de las mujeres. Por otra parte, es decir, si vamos a comparar los efectos de la cuota, que sí, en su momento, fue
un avance muy importante. Cuando en la región se estaban discutiendo estos mecanismos, Paraguay adopta en el 96, pero con esta formulación que no era favorable. Claro. Entonces, por otra parte, hubo en esta elección factores contextuales, de coyuntura. Esto que te decía, se ha venido debatiendo sobre la paridad hace como 10 años y eso está en el discurso principalmente de las mujeres políticas que trabajaron por fuera de los partidos. Es decir, excepto el Partido Liberal, que lo ha discutido orgánicamente y ha transformado sus estatutos para incorporar la paridad de entrada. En otros partidos más pequeños también hubo o tienen en sus estatutos 50 y 50, pero la discusión no fue bajo el concepto de paridad, sino principalmente el de cuotas, ¿verdad? Aumentemos la cuota al 50%. Como los conceptos son diferentes, entonces sí es muy importante mirar el debate sobre la paridad en Paraguay, ¿verdad? Ese es uno. Y también, como sabemos, la ley sola no basta. Es el título de un libro que publicó el CDE, creo que fue a principios de los 90, cuando iniciaba el debate sobre las cuotas. Se puede tener una buena ley, pero eso no garantiza que se aplique si no está bien reglamentada, y por otra parte, si no hay un impulso para promover el empoderamiento político de las mujeres y fortalecer sus liderazgos. Entonces, desde IDEA trabajamos también en esa línea de apoyar la promoción de liderazgos de mujeres a través de la escuela del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estamos apoyando esa política del órgano electoral desde el año 2019. 2019. También en el Senado hubo una experiencia, es decir, hay una presencia de las mujeres con un discurso y una agencia diferente. Como que se instaló en la agenda. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, Carmen, nos queda poco tiempo, pero me gustaría una idea tuya con respecto. Se está debatiendo, hay negociaciones, creo que en cierta forma ya se cerraron para las presidencias de ambas cámaras del Congreso. Creo que el Senado finalmente, con apoyo de algunos opositores, va a ser Silvio Velar el presidente ungido el 30 de junio. Brevemente, ¿me podrías decir cuál debe ser el rol de la oposición después de estas elecciones? Bueno, conceptualmente la oposición debe hacer un contrapunto, digamos, al poder mayoritario, porque justamente en el debate sobre los temas de interés, la oposición debe reflejar a las minorías que no están como con la voz ni con los votos como para plantear sus intereses, que sus intereses y necesidades sean tenidos en cuenta. Entonces, la pluralidad es un atributo de la democracia. Cuando desaparece eso, la democracia se debilita, ¿verdad? Tiene que haber una pluralidad de voces y canales para llevar esos intereses diversos a la decisión política. Entonces, la oposición, como su nombre lo dice, ¿verdad?, cumple un rol muy importante en los procesos democráticos. Entonces, creo que esta coyuntura amerita también una reflexión y una valoración sobre el papel, el rol de la oposición en los procesos democráticos, como también al inicio de este nuevo gobierno y de este nuevo periodo constitucional, repensar en la legitimidad del Estado como un actor fundamental para crear condiciones de igualdad para toda la población, para las minorías que no están representadas, para esa pluralidad que siguen siendo parte, que siguen teniendo derechos, es mayoría, pero con respeto a los derechos de las minorías. Entonces, tanto el papel del Estado, su legitimidad, su fuerza para crear condiciones de igualdad, eso desde los estudios que llevamos sobre el papel de las mujeres en la vida política y pública, no sabemos de memoria el artículo 48 de la Constitución Nacional, que tiene un mandato muy claro que indica y dice al Estado que debe remover obstáculos
los obstáculos que no están en las leyes, que están en las prácticas, en las representaciones, en la cultura, esos factores estructurales que explican por qué las mujeres están excluidas en su mayoría de la toma de decisiones. Entonces, el artículo 48 dice, hay que cambiar eso, hay que crear condiciones, remover los obstáculos. Entonces, pienso que eso es un momento de repensar en esa legitimidad que tiene el Estado para hacer esas transformaciones, como también para acortar la brecha entre lo formal y lo real. Carmen, te agradezco muchísimo tu participación esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Estela, gracias a la audiencia por su escucha y gracias por la invitación. Por favor. Bien, de esta manera cerramos En Contexto de esta noche y por supuesto volvemos a encontrarnos el próximo miércoles.